8 horas para hacer lo que nos dé la gana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfoque Semanal, un programa sin traen de subdirectiva de la ciudad de Pereira. Para esta semana traemos un recuento de las diversas actividades que se vienen realizando durante esta semana. Más exactamente lo que fue la conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Todo inició un 1 de mayo de 1886, donde 20.000 obreros cansados de los abusos de las patronales salieron a la calle a exigir 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para hacer lo que les diera la gana. Jornadas extensas de cerca de 15 horas las clases obreras de Chicago y otros países tenían que afrontar para ganar un salario para sostener a sus familias, dando como resultado de ese día de huelga 6 muertos y docenas de heridos. En la ciudad de Chicago, cuando unos obreros y obreras se levantaron exigiendo, reclamando 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio. En esa época lo hacían trabajar entre 12 y 16 horas. Esa media revuelca hizo que se levantara la derecha en Chicago, los Estados Unidos, y masacraran a una cantidad de trabajadores. Desde ahí, a nivel internacional, está decretado que el 1 de mayo estamos haciendo o festejamos el Día Internacional del Trabajo. Y como ustedes ya pueden ver, la cantidad de trabajadores que nos están acompañando, sencillamente mostrando el inconformismo con todas estas políticas que están deslaboralizando la dignidad del trabajador o de la trabajadora a nivel no solamente municipal, departamental, nacional, sino en todo el mundo. Nosotros, esta es la fiesta, esta es la manera de nosotros democráticamente y pasivamente manifestarnos ante todo el mundo de todo el inconformismo. Y ya podemos entender, como ustedes pueden ver la comparsa, lo que traemos atrás, que es la corrupción, que es el principal flagelo. Son aquellos que el pueblo pereirano, el pueblo risaraldense, el pueblo colombiano, elegimos y votamos a unos políticos para que se llenen los bolsillos y ellos se queden con la mayor tajada y a los trabajadores solamente les dé uno. Con esas políticas de deslaboralización, políticas que lo único que hacen es ofender, humillar a la clase trabajadora. Un EPM, Milicon, nos hace una propuesta que para poder sentarse a discutir el pliego de peticiones tenemos que permitirle intervenir la convención colectiva que lleva más de 50 años, que en otras grandes líderes sindicales que lucharon por la convención que hoy muchos de los trabajadores lo estamos disfrutando, pero que la propuesta de querernos arrebatar los derechos adquiridos de lo que ya tenemos, la organización, los trabajadores prefieren seguir en la lucha antes de entregarles la convención colectiva de trabajo. 3 días más tarde, el 4 de mayo, en una manifestación pacífica y legal, pues esta contaba con el acompañamiento del alcalde de turno, donde se encontraban 7 dirigentes sindicalistas, junto con más de 20.000 obreros, se formó una revuelta por una bomba que se detonó en las filas de policías, dejando a un agente muerto y a otros heridos. Por la recuperación de nuestros derechos, del fortalecimiento de nuestras capacidades laborales, por un buen etapa de concertación de objetivos frente a los salarios laborales, frente a la reivindicación de nuestros derechos como trabajadores del municipio, frente a propuestas de privatización, de colectividad que queremos nosotros como empleados públicos. ¿Cómo es el tema de tercerización laboral en el país? Es una etapa cruciante para el país frente a ver tanta mano de obra calificada y que de otra manera a través de contratos recurran a ejercer labores que digamos los empleados públicos de planta podemos desarrollarlas. El tema de tercerización, el tema de persecución sindical, laboral, ¿qué podemos hablar del tema? Pienso que el país está en una etapa crucial frente a este tema y que de otra manera las administraciones públicas deben velar por no generar, digamos, traumatismo frente a ese aspecto. Luego de la detonación, agentes de la policía empezaron a disparar a quemarropa, dejando muertos por doquier y otra cantidad de heridos.
Bueno, estamos con la Central Unitaria de Trabajadores CUT del presidente Juan Carlos Cardona. Don Juan Carlos, en el año 1887 fueron asesinados unos dirigentes que luchaban por 8 horas de descanso, 8 horas laborales y 8 horas para hacer lo que se les diera la gana. En este año 2017 se respeta ese derecho. Este año no, por eso decimos, no estamos celebrando, en Colombia no hay nada que celebrar, estamos conmemorando la memoria de nuestros mártires de Chicago y los trabajadores en la calle. Estamos exigiendo nuestros derechos, nuestras garantías, salud, educación, garantías para la recreación de nuestros trabajadores, estabilidad laboral, y estamos haciendo una exigencia: paz, soberanía, respeto e igualdad social. Juan Carlos, últimamente pues, es lamentable la situación que están viviendo los dirigentes sindicales, sociales y populares, se vienen asesinando. Claro, producto de la implementación de los acuerdos con el silenciamiento de las armas con las FARC, hoy los que estamos en el blanco somos las unidades sindicales, sociales y populares, llamamos al gobierno nacional a que nos dé garantías y protección para ejercer nuestra actividad. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque Semanal. Enfoque Semanal, gracias por venir aquí. Y aquí está la Caja de Trabajadores Risaraldense, todos, más de 10.000 trabajadores en la calle diciendo que estamos vivos y que seguiremos peleando por nuestros derechos. Un año más tarde son condenados a la horca August Price, Albert Persson, George Angel, Adolf Fischel y Louis Lingg. Un día anterior a ser ejecutado, decidió ahorcarse en su celda. Nosotros primero somos trabajadores y apoyamos la causa de los trabajadores. Entonces, en principio, por ese lado estamos, lógicamente estamos apoyando las consignas en contra del gobierno nacional y lógicamente estamos haciendo un llamado y protestando también por la decidida del gobierno nacional por la negociación con los servidores públicos y con nuestra negociación, el incumplimiento que el gobierno nacional ha tenido con el acuerdo con el sistema penitenciario. Entonces la semana pasada hicieron un plantón a las afueras de la cárcel, ¿qué podemos hablar? Apoyando la marcha, la protesta a nivel nacional frente al tema de la negociación colectiva de los servidores públicos, que el gobierno hasta este momento no ha cedido en ninguno de los puntos y ya llevamos 2 meses de negociación. Prácticamente el día de ayer se acabó el término para poder negociar y no se acordó prácticamente nada. Bueno, hablando un poco, ¿qué ha pasado con el plan candado? ¿Continúa? ¿Siguen recibiendo? El plan reglamento continúa, ya cumplimos cerca de 60 días en este plan y seguimos hasta adelante hasta que el gobierno nacional cumpla con el acuerdo de hace 2 años. Con falsos testigos, con pruebas sin fundamento, condenaron a estos hombres que para el capitalismo era un inminente peligro. El 1 de mayo es una celebración y un homenaje que le hacemos a los trabajadores en el mundo, principalmente a los mártires del 1 de mayo de 1886, cuando asesinaron a los trabajadores en Chicago porque estaban pidiendo el derecho a 8 horas laborales. Esa es básicamente la lucha y el motivo por el cual se desarrolla la marcha del 1 de mayo. Desde el siglo XIX, los líderes sindicalistas luchan por mejores garantías para las clases obreras. En pleno año 2017, las organizaciones sindicales continúan haciendo lo mismo y de la misma forma han tenido bajas en sus filas, exigiendo el respeto a los derechos logrados durante siglos y gracias a los mártires de Chicago, los cuales se opusieron al brazo opresor del capitalismo. La revolución está menguada porque están menguando a los dirigentes sindicales. En el gobierno de Uribe asesinaron a más de 2.000 dirigentes sindicales que hacían la lucha por el pueblo y por la derecha de los trabajadores. Desafortunadamente, esa razón es la que tiene menguada a la organización sindical. El hecho de atacar a los dirigentes sindicales en las diferentes ciudades del país. Para su descanso y diversión, Centro Recreacional La Siria, cancha de fútbol, tenis de campo, piscina olímpica, restaurante, zona de camping, cancha de baloncesto, voleibol y alojamiento con las mejores exigencias del mercado y atracciones para niños. Centro Recreacional La Siria, a solo 10 minutos del centro de Pereira, vía Corregimiento de Combia, 10 metros adelante del Marceliano Osa. La Siria, un centro recreacional de Sintra Endes, subdirectiva Pereira. Este 1 de mayo marchamos por un salario digno y justo, una mejor calidad de vida para los trabajadores y las familias. Marchamos en contra de todas las políticas neoliberales de este gobierno de Santos y de los antecesores, de la política educativa que no satisface a los colombianos. Marchamos también por una mejor educación, que haya calidad en la misma. Marchamos para que los trabajadores dejen de ser tercerizados, que
en este día reivindiquemos el trabajo formal y no la tercerización. Cada 1 de mayo, las organizaciones sindicales salen a las calles a manifestar sus inconformidades hacia las patronales y dirigentes gubernamentales. Este 1 de mayo desfiló por Dos Quebradas y Pereira, el monumento a la corrupción, un pulpo de largos tentáculos con los cuales abarca el pueblo colombiano. Hoy marchamos en conmemoración de los héroes de Chicago, pero también es un día especial para reivindicar nuestras exigencias al gobierno, no solamente las laborales desde el sindicato, porque no han cumplido los acuerdos, sino por todas las desgracias que hay en este país por la política neoliberal. Por eso viva el 1 de mayo. Antes luchábamos por las 888, hoy en día porque estamos marchando, ¿ha cambiado esto? Hemos hecho un retroceso porque nos han quitado derechos laborales. Por eso de lo que nosotros teníamos, ahora ya no tenemos. Tercerización, extralimitación de los trabajos, de los tiempos de trabajo. Lo que estamos ahora es reivindicando lo que hemos perdido, pero también luchando por lo que tenemos hoy en día para que no se pierda. Dicha labor fue realizada por directivos de organizaciones sindicales como Sintraems de Subdirectiva Pereira, la CUT, Sintrainal, entre otras, las cuales a lo largo de la semana destinaron tiempo para reflejar en dicho pulpo la inconformidad del pueblo colombiano ante tanta corrupción. Bueno, estamos con la presidenta de Sintraems de Subdirectiva, la Virginia. En estos momentos, ¿cómo se encuentran los empleados de dicha organización sindical de las empresas de servicios públicos? Buenos días para todos. La verdad es que nosotros laboralmente tenemos en estos momentos algunas dificultades laborales, pero estamos acá en la marcha, como siempre, acompañándonos a todos Sintraendes y a todo el país. Bueno, es importante salir a marchar este 1 de mayo, respetando los derechos de todos los trabajadores, conmemorando a esas víctimas que en el año 1887 fallecieron en busca de los derechos de todos los trabajadores. Claro, es muy importante, por eso siempre estamos presentes. Sintraendes siempre están presentes en las marchas, reclamando los derechos laborales de todos y todas. Jornadas laborales entre las 14 y 16 horas enfrentaban las clases obreras en 1886, mientras los burgueses amasaban gran cantidad de capital, pagando mano de obra barata. Mientras tanto, las clases obreras morían de hambre. Bueno, marchamos conmemorando una fecha histórica del mundo de los trabajadores, que fue precisamente aquella que se libró desde el año 1886 y que aún continuamos librando por los derechos de los trabajadores, tanto laborales, salariales como prestacionales. Bueno, en esos momentos, en ese año, como decía usted, asesinaron a dirigentes sindicales que pedían el respeto a los derechos de los trabajadores. Los docentes en estos momentos se ven vulnerados con el derecho a la salud. Sí, lógicamente en aquella época asistimos a un juicio que fue llamada la Gran Farsa Mundial, donde se condenaron a prisión a 3 de los líderes que dieron esa lucha, que la encabezaron. Otros 5 más fueron sometidos a la prisión y lógicamente ahorcados. Hoy conmemoramos esos y revivimos esos acontecimientos, por eso esta multitudinaria marcha, y desde el magisterio manifiesta que efectivamente el problema de la salud se sigue profundizando, no hay un compromiso de Cosmited, hay problemas con la licitación nacional y por eso estamos en este proceso. Cansados de maltratos y atropellos, estos se organizaron para exigir mejores condiciones de vida y el 1 de mayo de 1886 salieron a las calles a exigir por sus derechos laborales y mejores condiciones de vida. Por la reivindicación de los derechos de los colombianos, de la clase trabajadora, hoy vulnerados. Colombia hoy tiene un alto índice de informalidad laboral, destruye el trabajo, destruye la producción, no tiene economía, por lo tanto no tiene viabilidad y por lo tanto la clase trabajadora y los ciudadanos conscientes marchamos hoy para que se haga un nuevo modelo económico que propenda por la producción nacional y por el derecho al trabajo. Respecto a la corrupción, ¿qué mensaje hay? Es que la corrupción es inherente a la destrucción del modelo económico. El neoliberalismo requiere de la corrupción para arrasar las estructuras del Estado, corromper la justicia, corromper los órganos legislativos, los organismos de control, para poder hacer y asentar y apropiarse de la riqueza de los países. Eso es un producto del neoliberalismo. Y hoy por eso el gobierno no hace nada para combatir la corrupción, necesita la corrupción para poder seguir imponiéndonos el modelo.
Con el pasar de los años, el 1 de mayo ha perdido fuerza porque se está celebrando como Día del Trabajo y no como la conmemoración en donde se enaltece a los mártires de Chicago, que en el siglo XIX organizaron las clases obreras para exigir un mejor trato, mejores condiciones de vida y laborales. Bien, contento, feliz porque la clase trabajadora atendió nuestro llamado y vemos cómo se viene y se involucra a las familias y estamos protestando ante un gobierno que cada día el trabajo es más precario, unas condiciones mínimas, entonces contentos por eso, porque hacía mucho tiempo no se veía un acompañamiento de la clase trabajadora como la de hoy. Pero realmente en esta fecha se debe conmemorar a las clases obreras que arduamente dan lo mejor de sí mismos. Contra las reformas estructurales que el gobierno viene imponiendo, pero sobre todo por la concientización para que los trabajadores todos a nivel nacional y mundial salgamos a reclamar los derechos de la humanidad. El tema de persecución laboral, sindical, vamos a hablar sobre ese tema. Las empresas no dejan la constante de estar persiguiendo a los trabajadores, tanto en los bancos como en el magisterio y como en las empresas municipales de servicios públicos y en todas las entidades donde hay obreros, los empleadores han estado utilizando artimañas y mecanismos tenebrosos de administración que hay que confrontarlos directamente con movilización y lucha. Bueno, Andrés, televidentes, continúa Enfoque Semanal haciendo un acompañamiento a la marcha del 1 de mayo, esta tan importante conmemoración a los mártires, aquellos que lucharon por los derechos de los obreros y nos dieron un ejemplo de qué es lo que se debe seguir haciendo. Continuamos desde otro punto de la marcha haciendo más entrevistas a las organizaciones sindicales, sociales, populares que están participando de esta importante marcha. Marchando por el derecho y las reivindicaciones de todos los trabajadores de Colombia. Esta es una conmemoración por los 3/8 y con marchas y todas las organizaciones. Usted sabe que el gobierno sigue golpeando el movimiento sindical. Bueno, vemos que están como vestidas de una forma especial. Es en honor por las mujeres que les han hecho maltrato psicológico, verbal, mental y corporal. Sacamos esto por las mujeres que todavía en este país se dejan pegar del marido. Doña Dora, hablando del tema, la mujer sindical también es vulnerada. Yo creo que la mayoría de mujeres que estamos dentro de los sindicatos hemos avanzado, hemos aprendido mucho gracias a la formación ideológica y política y pienso que ninguna mujer que sea del movimiento sindical se va a dejar atropellar de los trabajadores. En Colombia actualmente son docenas de líderes sindicales que a lo largo de la historia del país han perdido sus vidas por defender los derechos de los más oprimidos. Sí, definitivamente hay de empresas a empresas y lastimosamente tenemos que volverlo a decir, Comercial Nutresa sigue agrediendo y atropellando a los trabajadores que prestan y venden su servicio para esta compañía. Se siguen vulnerando los derechos de los trabajadores antiguos, vemos que Nutresa, sindicato de los trabajadores, realizó un paro porque están despidiendo empleados antiguos, continúa la opresión. En este momento no se habla de despidos, pero sí hay un atropello contra los trabajadores, están cambiando lo que se llama el canal tradicional, un canal de ventas, lo están pasando a autoservicios y así desmejorando de alguna manera las condiciones laborales que tenían originalmente. Bueno, ahí teníamos algunas reacciones de dirigentes sindicales, los cuales opinan porque es importante no celebrar, sino conmemorar este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Démosle paso a nuestro compañero Javi Ospina, que se encuentra desde otro lugar de la marcha, entrevistando más dirigentes. Adelante, Javi, usted con toda la información. El 1 de mayo, ¿qué tal la marcha? La marcha, la respuesta como la esperaba el pueblo pereirano, multitudinaria, muy grande, avanzando en este proceso de unidad de la clase obrera colombiana, de unidad por el proceso de paz y de unidad por una Colombia nueva. Respecto a la persecución política, ¿cómo es la respecto? Definitivamente en este país construir la paz va a ser muy difícil, es una tarea en la que estamos empeñados, pero ya el solo hecho de que estén asesinando guerrilleros indultados, el solo hecho de que se esté persiguiendo a los defensores de derechos humanos y que no se haya permitido el ingreso de los voceros de las FARC al Congreso colombiano es muy diciente del camino que nos espera en este proceso. El derecho al trabajo y a las garantías laborales y sindicales. Abajo.
la inserción y la intermediación laboral. Queremos chicha, queremos maíz. Multinacionales fuera del país. Queremos chicha, queremos maíz. Multinacionales fuera del país. ¿Qué marchamos el día de hoy? Hoy es el Día Internacional del Trabajo. Hoy estamos marchando para demostrarle al gobierno nacional todas las injusticias que viene hoy cometiendo con todos los trabajadores de todo el país. Igualmente sobre el tema de la salud, la educación y la falta de empleo en el país. Para su descanso y diversión, Centro Recreacional La Siria, cancha de fútbol, tenis de campo, piscina olímpica, restaurante, zona de camping, cancha de baloncesto, voleibol y alojamiento con las mejores exigencias del mercado y atracciones para niños. Centro Recreacional La Siria, a solo 10 minutos del centro de Pereira, vía corregimiento de Combia, 10 metros adelante del Marceliano Osa. La Siria, un centro recreacional de Sintra Endes, subdirectiva Pereira. ¿Qué tal? Bien, buenos días. ¿Qué representa esta carroza el día de hoy, 1 de mayo? Esta carroza, primero que todo con los buenos días para todos, representa la corrupción que hay en este país tan rampante. Todos los líos con Odebrecht, con Revicar, toda la plata que se han robado los políticos corruptos que han dominado este país por mucho tiempo. Claro, estamos muy fortalecidos y la muestra es la cantidad de gente que nos está acompañando hoy en esta marcha conmemorando el Día de los Trabajadores. Muchísimas gracias. Está bien. A ver, nuestra organización sindical está constituida desde 1977. Llevamos 39 años en lucha permanente por los derechos de los trabajadores. Hoy la marcha donde celebramos el día 1 de mayo, Día de los Trabajadores, que es muy importante para todos como significado que tenemos en defensa de nuestros derechos laborales. Bueno, ¿me regalas el nombre de su organización sindical y de Asintrapana, Asociación Sindical de Trabajadores de Papel Nacionales. ¿Qué tal van en estos momentos el trabajo de los empleados? Nosotros gozamos afortunadamente con una muy buena convención y una muy buena relación con los empleadores. Afortunadamente tenemos esa virtud de conciliar y analizar e investigar, y también tenemos la virtud de dialogar, que es lo más importante en estos momentos tan difíciles para el país y para todos los trabajadores. ¿Qué opina usted sobre el proceso de paz que en estos momentos están resaltando? A mí me gusta el proceso de paz, siempre y cuando sea beneficioso para todos, porque el proceso de paz conlleva y ayuda a que haya menos muertos en el país, y eso lo puede corroborar el mismo país, en donde han dejado de morir menos de 2.000 soldados y policías. Además se realizan todo tipo de amenazas a estos dirigentes, no yendo muy lejos lo sucedido con Juan Carlos Cardona y Héctor García, dirigentes de la CUT, los cuales hacen parte de Sintra Endes y fueron amenazados de muerte por buscar mejores garantías para las clases obreras del departamento. Hoy 1 de mayo. Hoy 1 de mayo, como estudiantes secundaristas, como ciudadanos y como jóvenes de Colombia y del mundo, salimos a tomarnos las calles desde nuestros distintos territorios para alzar la voz del obrero, del campesino, del indígena, del estudiante, de la trabajadora y de las mujeres, de recordar que el movimiento campesino y obrero sigue vigente, que mientras haya explotación del hombre por el hombre, mientras haya acumulación del capital por unos pocos, los estudiantes, los jóvenes y todo el proletariado nos seguiremos adueñando de las calles para alzar nuestra voz. El 1 de mayo contó con la participación de los jóvenes estudiantes de bachillerato de las diferentes instituciones educativas, donde estos piden por mejores condiciones laborales para todos los colombianos. Bueno, Andrés televidentes, así fue que se vivió la marcha del 1 de mayo, donde diversas organizaciones sociales, sindicales, populares y estudiantiles se reunieron para hacerse oír y hacerse en un solo grito en el cual claman para ser escuchados por el gobierno y luchar por sus derechos. Pero realmente esta fecha se debe conmemorar a las clases obreras que arduamente dan lo mejor de sí para sacar la economía global adelante y dar lo mejor por sus familias. Bueno, hoy estamos marchando en conmemoración del 1 de mayo, fecha internacional que se celebra en todo el mundo, valga la redundancia, para recordar a los mártires de Chicago, trabajadores que en un inicio dieron la lucha por los 3 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, 8 horas de descanso.
y a partir de allí se surge y se crece el movimiento obrero y popular en el mundo para poder lograr reivindicaciones y derechos, muchos de los cuales aún conservamos hoy, pero que llamamos a todos los trabajadores, a los sectores sociales y populares para que cada vez nos unamos mucho más, porque muchos de esos derechos y reivindicaciones que los obreros lograron a través del tiempo se han ido perdiendo gracias a o por culpa de los gobiernos nacionales y en fin, y esas políticas económicas y de empleo que han ido mermando los derechos. Ahora debemos volver a juntarnos y a volver a recuperar esos derechos y ampliarlos. Fue tan importante e imponente el pulpo de la corrupción que salió en la prensa regional, manifestando la realidad que vive el país ante tanta corrupción y mermelada, donde se benefician pocos y se comercializa lo público. Bueno, llegamos al final de estos 30 minutos de enfoque semanal en el resumen que se realizó en lo que fue el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en donde no se festejó, sino que se conmemoró todas las víctimas que se han dado durante la historia en defensa de los derechos de todos los trabajadores a nivel mundial. Llegamos al final, agradecerle a todas las organizaciones sindicales que nos atendieron, nos dieron sus entrevistas, nos dieron sus opiniones sobre por qué es tan importante marchar y luchar este día. A nuestro compañero Javier Espina, que nos acompañó también desde la calle realizando diversas entrevistas. Así que nos vemos dentro de 8 días con más Enfoque Semanal. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irá, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo jamás será vencido. El pueblo jamás será vencido. El pueblo jamás será vencido. 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana. ¿En qué consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria. Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan. Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros.